Hola amigos, les saluda Mauricio Sulaimán, soy hijo de José Sulaimán y como presidente del Consejo Mundial de Boxeo me da mucho gusto entrar a esta onda del podcast. Hemos creado un concepto que se llama Boxcast del WBC, del Consejo Mundial. He hecho ya algunos episodios, pero siempre en inglés. Me han criticado de que en inglés hago mis redes sociales y que siempre en inglés. Y es por eso que hemos decidido pues también tener un poco de contenido en español, porque no es lo mismo hablar en español que tener los subtítulos ahí. Solo quiero confirmar, el idioma inglés es el oficial del organismo y es por eso que no es payasada, pero casi todo lo hacemos en inglés, pero vamos a este Boxcast ahora en español. Quiero empezar el primer episodio, Canelo Álvarez. Qué fácil es estar con el campeón cuando es campeón. Y qué fácil es ver que la gente se desaparezca cuando perdiste el campeonato. Saúl Canelo Álvarez, un jovencito que salió de las calles de Jalisco, vendía paletas, una familia humilde, 7 boxeadores que tienen inclusive un récord Guinness, padres comprometidos, trabajadores, y que por el destino llegó a tener gran popularidad en el boxeo desde el inicio, por su manera de ser, por su manera de verse, por sus pecas, por ser diferente a cualquier boxeador. Después Televisa lo tomó, lo hizo un gran producto mediático. TV Azteca se encargó, teniendo a Chávez Jr. como su producto, de hacer una gran rivalidad, lo cual explotó en gran popularidad. Y también, obviamente, en algunos sectores que siempre han sido críticos de él. Si nos vamos a los números, ha peleado con 22 campeones mundiales, campeón mundial durante 14 años en los periodos, en 4 divisiones diferentes, venciendo a grandes peleadores como Golovkin, Miguel Cotto, Amir Khan, Shane Mosley, Valdomir, en fin, una cantidad importante de nombres de nivel y también campeones y excampeones mundiales. Además de esto, ha sido un joven que ha puesto a México en lo más alto, orgullosamente mexicano, siempre lleva sus colores, siempre lleva la bandera, siempre habla bien de México. Un joven altruista que soy testigo cómo ha ayudado en múltiples ocasiones a quien ha necesitado y en la gran mayoría de ocasiones de manera silenciosa. No anda ahí presumiendo que hizo esto, que donó esto, que le salvó esto y esto y esto. El calladito ha destinado una cantidad importante de recursos para ayudar a los demás. Un empresario exitoso. Él no es el típico atleta escandaloso que se mete en problemas y que por eso hace noticias. Es un hombre de familia, es un hombre comprometido con su deporte, pelea a la semana, ya está de regreso al gimnasio, leal con Don Chepo y con Eddie Reynoso, con quienes ha estado toda su vida. Y pues le tocó perder, tomó un riesgo, tomó una pelea importante, y fue la noche de Terence Crawford. Lució maravilloso. Fue un combate espectacular y ganó Terence Crawford. Y Canelo tomó la derrota con humildad y eso lo tiene que hacer más grande. Este podcast está dedicado a ti, Saúl, porque eres una persona que ha madurado, eres una persona que como peleador le has dado grandes noches de satisfacción a México y al mundo. Y que has demostrado que no nada más el boxeador es aquel que tira golpes y que termina su carrera en circunstancias complicadas. No sabemos qué va a pasar. Confío en tu madurez y en tus decisiones y solamente me interesaba mucho hacer este primer Boxcast, a Saúl Álvarez para reforzar el apoyo incondicional, más ahora
más en este momento complicado que nunca. Ha sido campeón del Consejo, desde campeón juvenil, campeón internacional, campeón plata, campeón en muchas diferentes épocas, super welter, medio y super medio del Consejo Mundial de Boxeo. Y también pues tiene la mayor colección de esos cinturones conmemorativos que hacemos en mayo y septiembre. Han sido tus fechas y lo has ganado con coraje y con orgullo. Le pido al público, le pido a los medios de comunicación empatía, solidaridad y que recibamos a Saúl cuando regrese al ring con todo el cariño y con todo el reconocimiento de lo que él se merece. Este ha sido el primer Boxcast en español. Les mando un saludo muy afectuoso. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.